Busquemos, amados, así puestos de pies, en la palabra del Señor. Y vamos a dar lectura al Evangelio según San Mateo. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Vamos a leer del verso 21 en adelante. Mateo capítulo 15, verso 21 en adelante. Alabado sea el nombre del Señor. Todo lo que respira alaba la gloria de Dios. Alabanzas a Dios. Aleluya. Alabanzas al Señor. Lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Mateo capítulo 15, verso 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Puede sentarse, puede continuar adorando al Señor y permita que esta palabra crezca en su corazón en este día de una manera especial. Hablar de Jesús y de hablar de su amor impartido en su ministerio de más de 2000 años, y hablar de Jesús y hablar de su amor que hoy, en el siglo XXI, en el año 2022, se sigue manifestando, es algo que nos emociona, como siempre digo. Es algo que nos hace levantar los pies de la tierra en un momento dado, como para elevarnos al cielo. Hablar de Jesús es hablar de pureza, de santidad, de amor, de comprensión. Hablar de Jesús es hablar de libertad, es hablar de progreso, es hablar de sueños, de virtudes, de logros. Hablar de Jesús es hablar de poderlo alcanzar todo a través de Él. ¿Cuánto hubiéramos dado todos los que aquí estamos de haber podido haber sido parte del ministerio de Jesús cuando Él caminaba por las calles de Jerusalén, Judea, Samaria y todas estas otras ciudades? ¿Cuánto hubiéramos dado por haber sido parte de aquellos que se acercaban a Él y podían mirar sus ojos? Inclusive haber recibido un toque de Él. No estuvimos en aquel tiempo. No nos correspondió en aquel tiempo. E inclusive el área donde Jesús ministró
era una tierra que ya estaba señalada para un pueblo. Era una tierra que estaba poblada por personas, por culturas, naciones que estaban separadas para ese tiempo. Y en medio de ese pueblo, de esas culturas, de esas naciones, había un pueblo muy especial. Un pueblo que tenía un nombre que lo distinguía, que era el pueblo de Israel. Y lo que le distinguía a este pueblo era que era el pueblo de Dios. El pueblo que las naciones y los demás pueblos le temían solamente por saber que Dios era el que dirigía los pasos de ese pueblo, de esta nación. Era un pueblo lleno de promesas de Dios dada a los profetas y grandes hombres que antecedieron a Jesús. Hoy nosotros que no vivimos aquel tiempo, que no fuimos partícipes de aquellos milagros que Jesús hizo, ni pudimos escucharlo como lo escuchaban ellos. Hoy nosotros, en este tiempo, tenemos el privilegio de poder sentarnos en un templo, de poder a través de exponentes de la palabra, predicadores, maestros, profetas, apóstoles, como les queramos llamar, tenemos la oportunidad de escuchar el mensaje de Dios, el mensaje que Jesús transmitió en aquel tiempo. Ese mensaje que Jesús predicó más de 2000 años atrás no ha caducado, no ha expirado. Sigue siendo tan importante y tan poderoso como hace 2000 años o más. El mensaje que Jesús predicó y enseñó y transmitió a todos aquellos que de una manera u otra estaban cerca a Él. Hoy nosotros, con testimonio, con una expresión clara, revelada y profunda, lo podemos recibir a través de las Escrituras. Y Dios le ha dado la revelación a los pastores, evangelistas, misioneros y predicadores para poder transmitir ese mensaje. Y aunque nuestros ojos no lo pueden ver, como decía el himno que apenas canté unos minutos atrás, aunque nuestros ojos no lo pueden ver, nosotros sabemos que Él está. Nosotros sabemos que su presencia es real. Nosotros sabemos que Él nos escucha. Sabemos que no solamente nos escucha, sino que también responde a nuestro llamar. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Que no se limitó a un tiempo solamente. El mensaje que el Señor trajo al mundo. Somos más que bienaventurados. Somos poseedores de una gloria extraordinaria. Somos bienaventurados porque nosotros en este tiempo hemos tenido la oportunidad de conocer más de Jesús que aquellos que le vieron personalmente. Que aquellos, aleluya, que le escuchaban. Hemos aprendido más de Él.
Hemos conocido de su nacimiento, hemos conocido de su desarrollo, hemos conocido de cómo comenzó su ministerio, hemos conocido cómo se manifestó Él. La razón por la cual llegó, el cambio que hubo en Jesús. Jesús tuvo que cambiar todo, su propósito, porque la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Jesús vino con un mensaje marcado a un pueblo al cual le iba a dar una encomienda. Era el pueblo de Israel el que estaba encomendado a recibir la palabra de Dios para transmitirla a través de, de generación en generación. Era el pueblo de Israel el canal que Dios iba a usar para que la palabra que Jesucristo enseñó y predicó se difundiera a través de los años. Pero ese pueblo no le aceptó, ese pueblo no le creyó, ese pueblo, lo crucificó, ese pueblo lo mató. Alabado sea Dios para siempre. Pero aunque Él murió, la muerte no le sujetó. Y aunque aquel pueblo no quiso ser la voz de Dios para salvación a este mundo, aleluya, el Señor se encargó que de los gentiles, desde un pueblo gentil, comenzara, a llevarse la palabra. Tuvo que cambiarlo todo. Los predicadores, los misioneros que salieron después de Jesús en ese mismo tiempo, como Pablo, como Timoteo, como muchos otros que la Biblia menciona, fueron al pueblo gentil, a los que se llamaban ser pueblo pagano, a los que no tenían ni parte ni suerte con Dios, hablando de que eran pueblos que no eran parte de su nación, de ese linaje. Aleluya. Pero el Señor no quedó, insatisfecho de lo que pasó, de cómo el pueblo lo recibió. El Señor lo cambió todo, cambió las estrategias y comenzó entonces a hacerle ver y creer aún a aquellos que no pertenecían a su nación, a predicarles, a enseñarles, a visitarlos, a tocarlos, a enseñarles y a enviarles. ¿Cuántos alaban esa gloria maravillosa? Mujeres como la samaritana, mujeres como esta mujer cananea, que nada tenían que ver. Esta mujer cananea era de la ciudad de los filisteos. Nada tenía que ver. Su linaje no era de un pueblo escogido. Pero ella provocó que en el cielo todo cambiara, que las directrices de Dios se movieran hacia otra dirección. Tú puedes provocar que en el cielo se hagan cambios de parte de Dios, no solamente para bendecir tu vida, sino para bendecir a tu familia, para bendecir a los que vienen detrás de ti, para bendecir, alabado sea Dios, a los que no tienen esperanza, a los que no tienen fe, a los que están demolidos, derrotados por el pecado, por el enemigo de las almas. Tú tienes en tus manos hoy el poder, a través de la fe,
y de la convicción y de la búsqueda de Dios, tienes el poder de que todo pueda cambiar en tu entorno familiar y en tu entorno de vida, que las cosas puedan cambiar a tu alrededor. Alabado sea Dios para siempre. Lo único que necesitas es fe. Lo único que necesitas es convicción. Lo único que necesitas es mirar al cielo. Lo único que necesitas es buscar a Dios. Aleluya, es creerle a Dios. Es vivir para Dios. Es apartarte del pecado y enfocar tu vida. No es fácil. Sé que hay caminitos que son bien difíciles para caminar. Sé que hay decisiones que son bien difíciles para tomarlas. Y que hay cambios radicales en nuestras vidas que duelen, que no queremos llevarlos a cabo, porque tenemos temor, porque nos falta el valor, porque le tenemos miedo al que está al lado nuestro, porque tenemos el temor de lo que la gente dirá. Yo prefiero perder el amor de todos. La Biblia dice que el que no deja padre, madre, para seguir al Señor no puede ser su discípulo. Hay unos cambios que hay que hacer. Y yo prefiero perder el amor de todos, menos el amor de Jesús, menos el amor de Dios en mi vida. Yo prefiero ser tirado de un lugar a otro, señalado y menospreciado por el mundo y por el hombre, pero ser amado y ser reconocido como hijo de Dios, como heredero de una vida que Él nos ha prometido en gloria. Ser heredero de una corona de vida que el Señor nos tiene. Es triste sufrir. Es doloroso ser menospreciado. Es angustioso al alma, al espíritu y aún al cuerpo ser burlado, ser agolpeado por la crítica, por el desamor, por la incomprensión. El hombre es malo por naturaleza. El hombre perdió la estructura del amor verdadero, perdió el significado y el verdadero significado del amor cuando se amarró al pecado. Pero la Biblia dice claro que Dios es amor. Y el que conoce a Dios conoce el amor. Y el amor de Dios lo cambia todo. El amor es sufrido, es benigno. Mira, el amor no es jactancioso. El amor lo perdona todo. Y aunque no te ame tu prójimo, aunque no te ame tu hermano, aunque te desprecie tu familia, aunque te desprecien tus amigos, el amor de Dios en ti no habrá quien lo saque de tu corazón. El amor de Dios lo cambia todo. El amor de Dios hace todo nuevo. Abrázate a Él. Que siga el enemigo enviando toda maldad, todos los dardos que quiera mandar. Que te deje quien te deje, pero abrázate al Señor. Esta historia de esta mujer cananea es un relato bíblico
y un ejemplo de lo que verdaderamente Dios vino a hacer a través de Jesús. Jesús vino a salvar, a perdonar, con el permiso de ustedes. Yo no sé si hay alguien en la cámara, pero cada vez que yo me muevo para allá me desaparezco y la gente dice: pastor, usted se desapareció en el mensaje, no lo vimos. By the way, estamos buscando gente con compromiso que quieran ser parte de lo que es el audiovisual de la iglesia. Gente que quiera trabajar con eso, que quiera trabajar en las cámaras, la proyección, que conozca o que esté interesado en aprender y trabajar. Necesitamos gente. Así que mire a ver lo que hace. Gloria al Señor para siempre. ¿Está buscando empleo? Aquí lo hay sin sueldo. Aleluya. Pero Dios paga bien. El Señor paga bien. Gloria al Señor para siempre. El ejemplo de esta mujer cananea es un ejemplo que cambia y que cambió todo el entorno alrededor de Jesús y alrededor de lo que Él vino a hacer. Frankie, Él vino a un pueblo que estaba esperándolo, un pueblo que le había orado a Dios por Él, esperando al Mesías prometido. Pero fue un pueblo que no lo supo aceptar, porque no lo vieron nacer en una cuna de oro, no fueron avisados ellos para que fueran al nacimiento. Hubieran querido prepararle un baby shower, pero no, ni eso hicieron. Los invitados allí fueron, al nacimiento de Jesús, fueron los pastores de la región, y en aquel establo, aquellos animalitos que estaban allí, que los animales siempre han estado presentes en la historia bíblica y siempre han tenido alguna relación con Dios. Y yo no voy a hablar de eso ahora, porque eso sería otro mensaje y habría que explicarlo. Pero los animales nos han dado cátedra a nosotros. Y hay veces que, porque los animales fueron, la Biblia dice que cuando en el día de Noé, cuando comenzó aquel diluvio o aquella arca se construyó, ningún ser humano entró allí, excepto Noé y su familia. Pero cuando Noé se paró y empezó los perritos salieron y le llegaron los animales y entraron al arca obedientemente, chinguín, 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 pam, 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 pam. Óigame, y fueron a sus habitaciones. No estaban sueltos como gavete, como dicen los muchachos. Los animales, aún en el arca, estaban organizados. Y en el nacimiento de Jesús, habían animales ahí. Estaba en un establo. Aquello era un establo. Aquello era una gruta, una piedra, una cueva. Yo he tenido la oportunidad de ir ahí a Belén y he predicado ahí 2 veces. En ese lugar. Eran animales y unos pastores que llegaron trayendo corderitos también. Aquel pueblo no estaba preparado para que el Mesías naciera de esa manera, así que ellos no le aceptaban. Pero Él comenzó a hacer lo que tenía que hacer. Y en una de sus trayectorias misioneras, Jesús va. Y como siempre hemos dicho, la necesidad era grande en aquel pueblo. Habían leprosos por todos lados. Habían comunidades de leprosos. Habían leprosos que eran pobres y habían leprosos que eran gente rica, pero que cayeron enfermos con la lepra. Y en aquel entonces la lepra era tipo de pecado. Y los leprosos tenían que ser sacados de las casas y tenían que ser sacados de la ciudad y tenían que irse a vivir en cuevas y vivir aislados de la gente
y no se podían acercar a nadie. Los leprosos tenían que andar con campanitas para que cuando ellos caminaran y la gente los oyeran caminando, sabían que había leprosos y no se acercaban. En el tiempo de Jesús habían leprosos, habían paralíticos, donde quiera, en todas las ciudades. En el estanque de Siloé, en el tanque de Betesda, perdón, allí había, aquello era una sala de emergencia de gente enferma y postrada por años. Recuérdese que hace unos días le hablé de aquel que tenía 38 años allí metido en aquel estanque esperando que alguien llegara y lo llevara al agua cuando el ángel venía y removía el agua. Ciegos como Bartimeo, que los ponían a la orilla del camino para que mendigaran y pidieran limosna. Había gente, habían enfermos y había gente mal vivida, endemoniados que los amarraban con cadenas, endemoniados que los demonios los tiraban al fuego y se quemaban, que se hacían daños, endemoniados que habían perdido la conciencia, gente loca que habían perdido la noción del tiempo. En el tiempo de Jesús se veían, estaban, sufría la familia. Ese endemoniado garanero, ese hombre que estaba ya metido entre los sepulcros, amarrado con cadenas, despreciado, la gente le tenía miedo. Era un salvaje lo que había allí. Era un salvaje aquel hombre. Vivía en los sepulcros, no tenía manera de que nadie le llevara ni siquiera un poco de agua. Pero llegó Jesús allí y la cosa cambió. Llegó Jesús allí, aquel hombre atado por una legión de demonios fue libre. Y aquel hombre fue enviado. Después de haber sido libre, le dijo a Jesús: me voy contigo. Y Jesús le dijo: no, papá, no, váyase a su casa y váyase a los suyos y dígale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Aleluya. Muchas veces nosotros nos agarramos del texto donde dice que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Y el Señor ha hecho obras maravillosas en muchos, pero no vamos a la familia porque es que no hay profeta. No, atrévase a ir. Y si le caen a pedrar, le caen a pedrar. Si usted llega donde su familia y no le quieren escuchar, haga como el Señor le dijo a aquellos discípulos: vayan cuando los envió de dos en dos y prediquen donde los reciban, entren, beban, coman, y donde no, pues sálganse y sacúdase el polvo de sus pies y sigan camino. Aquel endemoniado iba y Jesús le dijo: vete a los tuyos. La mujer samaritana corrió a anunciarlo. El cambio, la transformación, la verdad que encontró en Jesús. He encontrado a uno que me ha dicho toda la verdad. Nosotros tenemos que vivir en la verdad. La mentira y la falsedad es del enemigo. Y el que vive en mentiras vive en tinieblas. El que vive en mentiras vive sucumbido, hundido, sin esperanza. Pero el que vive en la verdad, había de todo tipo de gente. Habían ricos y poderosos que se le acercaron a Jesús. Había maestros de la ley que se le acercaron a Jesús. Y hubieron personas como esta mujer cananea,
que cuando escuchó hablar de las maravillas de Jesús, dijo: aquí está mi solución. Se acabó el bululeo, se acabó el problema. Ya tengo quien me resuelva mi situación. La situación y el dolor de aquella mujer era su hija. Su hija atada por demonios. Su hija endemoniada. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver a una persona endemoniada, de ver a una persona desquiciada, sin mente. Yo lo he vivido. Lo he experimentado a través de mi vida como cristiano. Y antes de ser cristiano también lo viví. Los veía en los centros espiritistas donde mi papá nos llevaba. Se revolcaban como culebras. Se manifestaba Satanás allí. Qué cosa más terrible. Había aquello allí, lo que olía era azufre. Y en la iglesia, después de convertidos, los he visto. Y he visto cómo Dios los ha libertado. He visto gente como yo que llegué endemoniado a los pies de Cristo, lleno de toda maldad, de todo pecado. Los he visto. He llegado a lugares donde han habido personas completamente perdidos, sin lucidez, y hemos orado y hemos visto la liberación y la transformación. Aquí hay padres que han vivido el dolor de ver a sus hijos viviendo una vida equivocada, atormentados por un enemigo, por un demonio. Que el Señor lo reprenda. Hoy en los altares no se habla de eso. Hoy la gente no quiere hablar de eso en las iglesias porque la gente no quiere escucharlo. Pero con responsabilidad y con temor y temblor delante de la presencia de Dios, yo tengo que predicar lo que el Señor pone en mi corazón y hablar la verdad, lo que es una realidad. No para pánico, no para miedo, sino para salvación, para libertad. Porque el Señor, en el Señor hay libertad. Aquella mujer tenía una hija que estaba siendo atormentada. Pero aquella mujer no era del linaje. Aquella mujer no tenía sangre hebrea. Aquella mujer no era ni siquiera digna de acercarse a Jesús. Pero ella, desde el primer momento, lo llamó maestro. Desde el primer momento entendió que en él había algo especial y superior a otros. Lo llamó maestro. Lo llamó hijo de David. Reconoció ella, siendo cananea, que aquel hombre venía del linaje de David. Ella sabía que lo que Jesús estaba haciendo, ningún hombre anterior lo había hecho. Que cuando ella escuchó de la libertad de demonios, de hombres endemoniados, de enfermos sanados, ella dijo: no me preocupa que me apedreen, no me preocupa que me empujen, no me preocupa que no quieran recibirme, pero yo voy a llegar. Yo voy a llegar. Yo voy a clamar. Dígame usted si en el clamor que nosotros levantamos a Dios no hay respuesta. Dígame usted que cada vez que abre la boca y levanta un clamor al cielo, usted recibe de Dios respuesta. Él le dijo a Jeremías: clama a mí,
clama a mí y yo te voy a responder. Y cuando Jeremías clamó, estaba en una cisterna metido, en el patio de una cárcel, metido en una cisterna, enterrado allí. Pero allí recibió palabra. Y allí Dios le dijo: clámame a mí, clámame. ¿Y a quién va a clamar usted? ¿A quién va a buscar usted en su necesidad? Mire, cuando nosotros nos sentamos delante de un psicólogo, encontramos que el psicólogo necesita que alguien lo ayude. Yo no he tenido que sentarme delante de un psicólogo. Yo he hablado con psicólogos. Pero cuando usted se sienta delante de un psicólogo, usted va a ver que ese psicólogo necesita que alguien lo ayude. Y muchas veces es usted el mismo canal que Dios usa. Porque usted va con su situación y como le dijeron, vete al psicólogo porque te vas a volver loco o te vas a volver loca. Vete al psicólogo porque el seguro te lo paga. Vete al psicólogo porque te van a dar el seguro social. Mire, yo fui hace muchos años y me presenté ante un juez del seguro social. Muchos años. Estaba chamaco, todavía joven. No tan chamaco, pero estaba joven. Ay, 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 ay. Qué historia esa. ¿Por qué el Señor me mete ahí? Pero tengo que decirlo, ¿verdad? Y empecé a hablarle. Yo me rompí la espalda siendo un chamaquito. Y ¿para qué hablar de eso? Ese es dolor y dolor y dolor, olvídese de eso. Y nunca me he puesto un bloqueo ni nada de eso, porque si me pongo un bloqueo me voy a volver, ahora sí me vuelvo loco, de verdad. Yo paso el dolor en frío. Una que otra pastillita por ahí. Y voy donde aquel juez. Y aquí hay una persona que trabaja en el Seguro Social y sabe lo que yo estoy diciendo. Y yo me acerqué, yo tenía un abogado. Y yo le dije al abogado: ¿y qué yo le voy a decir a ese juez si me pregunta qué yo hago? Y él me dijo: no le digas nada. Y yo: porque yo soy pastor y usted lo sabe. Y me dice: sí, pero si no te lo pregunta, no lo digas. Y yo fui y me senté. Y el juez cogió aquel expediente que era así. Desde 18 años, imagínense. Y ya yo tenía 30 y algo. No me acuerdo ni cuánto tenía. Saque cuenta. Fue en el 92, tengo 65, nací en el 57. Saque cuenta, a ver. ¿Cuántos años tenía? Ya, no sé si estaba en los 40 ya, ni me acuerdo. Y empezó aquel hombre a hablarme, aquel juez, a hablarme. Y me dice: ¿tú eres un hombre joven? Y yo: sí, pero me duele la espalda. Sí, pero tú eres un hombre joven. Sí, pero casi no puedo caminar. Pero tú eres un hombre joven. ¿Y con qué tú vas a mantener a tu familia? ¿De qué tú vas? ¿Cómo fue que me dijo? ¿De qué tú vas? ¿Cómo tú vas a mantener a tu familia? Tú eres un hombre joven. Y cuando me lo preguntó 3 veces, yo le dije: yo soy pastor. Entonces él vino y puso el expediente y lo tiró para atrás y se echó para atrás la silla y dijo: pero ahora tú hablaste. Y yo le dije: sí, pero no tengo salario. Porque era verdad, yo no recibía salario. Y dice: eso no importa, pero eso es un trabajo como cualquier otro. Y empecé a hablar con el juez. A los 15 minutos él me iba a votar. Estuve 1 hora y 15 minutos en ese salón. Lloró la secretaria. El abogado se tuvo que enjugar las lágrimas. Yo lloré como un nene chiquito. Y ese abogado me dijo a mí: aquí la gente viene y lo primero que me dicen es que los van viendo psicólogos porque están enfermos de los nervios. Y yo le dije: a mí me mandaron un psicólogo, pero yo le dije que al doctor que yo no estaba loco, que yo lo que tenía era dolor de espalda. Y él me dijo: si tú hubieras venido aquí y me hubieras dicho a mí que tú fuiste a ver un psicólogo, yo te hubiera puesto a ti como chupeta y te hubiera sacado ya de aquí. Y me dijo: ¿usted es pastor? Yo: sí, soy pastor. ¿De qué iglesia? Pentecostal. Y me dijo: yo soy hindú.
y estoy escribiendo unos libros. Siguió hablando y empezó a hablarme y a hablarme, y yo a llorar, y el hombre allá hablándome y yo llorando, y después me dijo váyase para su casa, y me fui para casa, y no me pregunte qué pasó. De eso hace muchos años y no me acuerdo. Hay que andar con la verdad. Hay que buscar la verdadera ayuda. La ayuda verdadera está en las manos de Dios. El Señor tiene para ti hoy lo que tú realmente necesitas. Aquella mujer llegó a Jesús, clamó a Jesús, le dijo: hijo de David, ten misericordia de mí. Inmediatamente, y ya termino, e inmediatamente le dijo el problema. Inmediatamente le contó la situación. Inmediatamente le dijo: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ella no escondió su necesidad. Ella no escondió su problema. Ella no escondió la razón por la cual buscaba a Jesús. Ella le habló y le dijo: tengo un problema en mi casa, mi hija está atormentada por un demonio. Nosotros, cuando llegamos a la presencia del Señor, tenemos que desnudar el alma. Tenemos que presentarnos a Él tal y como somos. Le tenemos que hablar por nombre y apellido. Le tenemos que decir a Él qué es lo que pasa, qué es lo que queremos. Él lo sabe todo. Sí, Él lo sabe, pero Él quiere que tú se lo digas. Él quiere que tú se lo digas. Hay gente que llega a la iglesia y pide oración y no quiere decir por qué. Si usted tiene cáncer, dígalo. Ore porque tengo cáncer. Si tiene un tumor, dígalo. Si tiene diabetes, dígalo. Si tiene un problema del corazón, dígalo. Dígalo, diga lo que tiene para orar con propiedad. Para sacarlo en el nombre de Jesús, para presentarle al Señor la verdadera situación que tienes. Tengo un problema en mi casa, mi hija. Y el Señor le habló y le dijo: oye, tú como que estás dando un paso que no te corresponde. Jesús no le habló de inmediato, ni contestó aquella petición inmediatamente. Y los discípulos, cuando vieron que Jesús no habló, le dijeron: vamos a despedirla. Está hace rato dando voces. O sea, ella no cesó de clamar. Ella no cesó de clamar. No ceses de clamar. No dejes de clamar. No dejes de orar. No dejes de buscar. No dejes de hacer lo que tienes que hacer hasta que veas que Dios te responde. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y Jesús se detuvo y le dijo: ¿sabes qué? Yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Lo que Jesús le dijo es que mi palabra, mi mensaje no es para ustedes. Mi mensaje no es para ti ni para tu pueblo. Mire qué cosa tan grande. Yo vine a los míos, a los suyos vino. La Biblia lo dice: a los suyos vino, pero ellos no le recibieron. Entonces le dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. My God. La Biblia dice que un corazón contristo y humillado no despreciará el Señor. Mire, amado, solamente imagínese esa escena
Cuando esa mujer llegó, después de haber escuchado esa palabra que le dijo, yo no vine a ti. Mi mensaje no es para ti. Mi mensaje no es para tu pueblo. Ella se tiró de rodillas, se postró y le dijo, Señor, socórreme, ayúdame, no me desampares, no me dejes quedar en vergüenza. Mira mi necesidad, mira el dolor de mi corazón. Y respondiendo el Señor le dijo, es que no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No está bien que yo reparta mi bendición a quien no le corresponde. Yo tengo un pueblo a quien vine. Yo tengo una nación a quien tengo que predicarle y enseñarle. Un pueblo que se llama pueblo de Dios. Una nación con promesas. Pero aquella mujer insistió y le dijo, sí, Señor, yo lo sé, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Yo sé que esta palabra que tú traes no es para nosotros. Yo sé que somos gente, que mi pueblo no es de tu linaje, no tiene la sangre hebrea. Lo sé. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa del Señor. Déjanos sentir, aunque sea un poco de tu misericordia. Solamente entiende que también nosotros somos tus hijos. Hoy tú tienes que decirle al Señor, tú sabes que yo soy tu hija, Señor. Tú sabes que yo soy tu hijo. Tú sabes que mi hija te pertenece, que mi hijo te pertenece. Nosotros tenemos que predicar día a día de esto, porque sé que hay familias, que hay hijos apartados, hijos rebeldes, tornados totalmente de espaldas a Dios. El Señor la miró y respondió, oh mujer, grande es tu fe. Él quiere responderte a ti hoy. Él quiere responderte en base a tu fe y Él va a obrar. Tal vez el problema está allá en tu casa. Tal vez el problema está distante. Pero la Biblia dice que el Señor le dijo, hágase contigo como quieres. El Señor te dice hoy, voy a hacer contigo como tú quieres. Y su hija fue sanada desde aquel día. La respuesta llegó a la petición de necesidad. La respuesta a tu necesidad llega. El Señor te la trae hoy. Por eso estás aquí. Por eso estás aquí, no estás en otro lugar.